Gloria a Dios. Que Dios les bendiga, hermanos, en esta preciosa noche, tarde. Sea cada uno bienvenido a la casa del Señor. Amén. Le damos gracias a Él porque Él nos ha dado la dicha de venir a este lugar, pero también le damos gracias porque nos ha ayudado, nos ha fortalecido en este día, ¿verdad? Un día caluroso, pero nuestro Dios es bueno, nos da la fuerza. Así es que, hermanos, que Dios les bendiga, cada uno bienvenido a la casa del Señor, y los hermanos que también nos siguen a través de las redes sociales, les saludamos. Pero también hoy tenemos a una invitada, y ha sido invitada por la hermana Beatriz Castellano, y el nombre es Jocelyn Valencia. Queremos pedir que se ponga de pie para verle, conocerle. Que Dios le bendiga. Aquí hay buenas noticias. En esta información dice que le gustaría conocer más de la palabra del Señor. Eso es importante, bendito el nombre del Señor. Eso es lo mejor, Jocelyn, para los seres humanos, conocer a Dios por medio de su santa palabra. Así de que ese es un buen anhelo, un buen deseo, y la oportunidad está para seguir aprendiendo de nuestro Dios, seguirle conociendo. Quiero que oremos, póngase de pie y le voy a citar la palabra del Señor en esta tarde. Amén. ¿Quiere orar conmigo? Amén. Oramos, Padre, te damos muchas gracias. En el nombre de Jesús, por el día que nos regalaste sobre esta tierra, por la dicha que nos has dado de venir a este lugar para tu nombre glorificar. Dios del cielo, para escuchar tu palabra, mi Dios amado. Muchas gracias por el perdón de nuestros pecados. Muchas gracias por todos tus beneficios para con nosotros, por todas tus bondades, todas tus misericordias y tu amor tan grande para con cada uno de nosotros, Dios mío. Muchas gracias porque tú has cuidado de nosotros hasta el día de hoy. Muchas gracias, Señor, y nos encomendamos en tus manos. Yo oro por nuestros niños, nuestros jóvenes y todos los que estamos congregados acá. Dios del cielo, nos encomendamos en tus manos, ponemos en tus manos nuestras necesidades, Señor, siempre dependiendo de ti, esperando en tu misericordia, en tu ayuda divina, que estamos seguros que siempre nos ayudarás, mi Dios amado. Dios santo, muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a leer, hermano, la palabra del Señor, y vamos a recordar donde nos quedamos el domingo, porque estamos hablando, ¿verdad?, de la casa de Dios. Sí, hermanos, si se recuerdan o no se recuerdan. Estamos hablando de la restauración, de la limpieza y la restauración de la casa de Dios. Y estuvimos mirando, ¿verdad?, lo que había pasado por el descuido del pueblo de Israel, lo que había pasado en la casa donde se glorificaba el nombre del Señor, la estructura, ¿verdad?, el edificio. Pero estuvimos leyendo de que ahora nosotros somos espiritualmente la casa de Dios. ¿Verdad que sí? ¿Eso estuvimos leyendo o no? Y las escrituras que habíamos leído era Isaías 57:15 y Isaías 66:1 al 5. Amén. Y quiero que continuemos, hermano, de ahí, de esa lectura que tuvimos, o sea, las últimas lecturas, para seguir leyendo algunos otros pasajes de las Escrituras respecto al tema
Si no terminamos hoy, lo haremos el domingo si el Señor lo permite. ¿Verdad? Pero es importante, hermanos, que hablemos la palabra del Señor. Entonces decíamos de Isaías 66, 1 al 5, que allí vamos a recordar de que Dios hizo los cielos, ¿verdad? ¿Verdad? Hizo la tierra, le pertenece todo a Él. Dice que el cielo es el trono, ¿verdad? Es su trono. Y la tierra el estrado de sus pies. Explicábamos un poco lo que es un estrado, lo que ponían los reyes debajo de sus pies en la silla de su trono. Y nuestro Dios es grande, sublime, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Dice que Él está sentado, hermanos, en las alturas, sobre el círculo de la tierra, o sea que Él lo cubre todo. Isaías dice en la visión del capítulo 6 que en el año que murió el rey Usías, él vio al rey Jehová, ¿verdad? Por supuesto, de la manera que el Señor pues se le manifestó, porque hablamos de ese tema, que a Dios en su esencia divina pues nadie lo ha visto, ¿verdad? ¿Se recuerda hace un tiempo que hablamos de eso? Entonces en Isaías 6 dice que sus faldas llenaban el templo. Una vez me preguntó un hermano, ¿y tiene faldas el Señor? Y le digo, no, lo que significa es que Él cubre con su gloria toda la tierra, los cielos y todo, ¿verdad? Ese es el Dios nuestro. Ese es el Dios que nos ha creado. Ese es el Dios que nos ama. Ese es el Dios que está esperando al pecador para que te acerque a Él. Es grande el amor de Dios. Entonces, en Isaías 66 leemos lo que dice directamente el Señor, aunque por el profeta, pero esta es palabra de Él. Porque el profeta está diciendo, Jehová dijo así, Isaías 66:1, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. Y la pregunta que discutimos este día, porque ¿cuál es la casa? Entonces dice, ¿dónde está la casa que me habréis de edificar y dónde el lugar de mis reposos? Aunque había un lugar llamado la casa de Dios para adorar a Dios, explicábamos lo que Dios le dijo, ¿verdad?, a David cuando intentó hacerle casa, que él no había habitado en una casa, sino que había estado en un campamento. Y quiero preguntarle algo, ¿cuántos han leído con qué estaba cubierto ese campamento? Habían cortinas por dentro, habían departamentos, porque de allá estaba el lugar santo, el lugar santísimo, donde manifestaba Dios su gloria. Pero ¿cuántos han leído de qué estaba cubierto, hermanos, la tienda o el tabernáculo móvil en el desierto? ¿Nadie se ha interesado por leer esa parte? ¿Nadie? ¿Quieren que se lo diga? ¿Están aquí, hermanos? ¿Quieren que se lo diga? No, trabajen. No se lo puede decir. Miren, estaba cubierto, hermano. Fíjense, eso es curioso, porque allí se manifestaba la gloria de Dios, ¿verdad? Pero ¿sabe de qué estaba cubierto? De pieles de tejones, de pieles de animales. De eso estaba cubierto. La carpa, se puede decir, porque era una carpa. Y por eso el profeta, o Dios por el profeta, pregunta y dice, la tierra es el estrado de mis pies, ¿dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Ahorita se van a sentar. Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová,
Pero ahí leíamos a dónde es que viene el Señor a posar, ¿verdad? Ya no en la carpa cubierta con pieles de tejones, ya no entre cortinas, ya no en un templo, aunque aquí está el Señor cuando su pueblo se reúne, ¿cierto? ¿Cierto, hermanos, o no? Pero mora en nosotros. Ahora puede sentarse, puede tomar su lugar. Entonces dice, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Ahí es donde se fija el Señor y donde viene a hacer su morada. Entonces, hermanos, desde Dios ha venido a hacer su morada en la vida, hermanos, redimida por Cristo, de todos aquellos que vienen a Él por medio de Cristo Jesús. Sí, hermanos. El calor como que los tiene medio desorientados, ¿verdad? Bueno, espero que el silencio sea concentración y atención, porque es importante lo que estamos hablando, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Sí. Dios se enojó porque la casa, la estructura, el templo había sido descuidado. También el Señor se va a enojar por el templo espiritual que somos nosotros si lo descuidamos. ¿Sí o no? Bueno, ¿qué sacaron? Dice en la lectura que tuvimos, primer libro de Crónicas, segundo libro de Crónicas 29. ¿Qué sacaron de la casa de Dios? Inmundicia. Que inmundicia, explicamos, es suciedad, ¿verdad? Y Dios se enojó. La Biblia dice que Dios no puede estar donde hay ídolos, vamos a ponerlo así porque es lo que Pablo dice a los Corintios. Pero también podemos pensar en que Dios no va a estar donde hay cosas que a Él no le agradan. Hay que poner atención a eso, ¿verdad? Sí, hermanos. Entonces, Él ha venido a hacer su morada en cada vida redimida por Cristo. Leímos las Escrituras ya. Y ahora sí vaya al Nuevo Testamento. Pasajes que ya los conocemos, pero vamos a detenernos a recordarlos. Aquel que no conoce a Dios, que se dé cuenta para qué fue hecho el hombre y la mujer, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Porque dice que somos hechura suya. Y no dice solo los creyentes, dice los seres que Él ha creado. Somos hechura suya. Ahora, aunque somos hechura suya, se necesita un arrepentimiento, el ser redimidos, para que Dios venga a hacer su morada en espíritu, en el hombre y en la mujer. ¿Están de acuerdo con eso? Porque eso es lo que enseña la palabra del Señor. Entonces somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Pero verdad que la mayoría de la gente está haciendo malas cosas, malas obras. ¿Por qué? Porque no conocen a Dios. Porque no se dan cuenta que Dios los hizo para cosas gloriosas y maravillosas. Pero cuando se oye y se escucha la palabra del Señor, se cree y se acepta esta verdad, la vida del ser humano cambia. Amén, gloria a Dios. Porque nosotros también anduvimos allí en otro tiempo. ¿Eso dice la Biblia o no? Sí. ¿O usted estaba bien desde el principio? No. Aunque un niño, aunque una persona haya nacido en el camino del Señor, cuando tiene uso de razón y conocimiento, necesita reconocer al Señor como su Salvador. ¿O no? ¿Verdad? Porque alguien ha dicho por allí que Dios no tiene nietos ni bisnietos, ¿verdad? Parece broma, pero es verdad. Porque la Biblia dice que todos los que le recibieron, ¿qué privilegio les ha dado Dios? Les ha dado autoridad, potestad, derecho, privilegio de ser hechos hijos de Dios.
E igual no puede venir a morar el Señor si no hay redención en la vida del ser humano. Vamos a la carta a los Corintios. Lo conocen, lo hemos hablado muchas veces, lo han predicado muchos hermanos, pero esto está dentro del tema que estamos hablando. Y esto es interesante, hermanos, porque como casa de Dios espiritualmente debemos de cuidarnos, ¿verdad? Yo no sé si usted está de acuerdo con eso, pero debemos de cuidarnos, porque no somos, hermano, cualquier cosa. Somos hijos de Dios. Entonces, dice primera carta a los Corintios, no se vaya a enfadar, tenga paciencia. Aunque usted conozca los pasajes, tolérelos, acéptelos hoy porque entran en este tema, en esta enseñanza. Entonces, Pablo dice a la iglesia de Corinto en el capítulo 6, verso 19 y 20. Y vamos a estar explicando la razón por qué él se lo dice. Pregunta en el verso 19, 1 Corintios 6, 19, pregunta, ¿verdad? ¿O no es pregunta? Y él pregunta, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Oiga, hermano, esto es una maravilla muy grande para nosotros los mortales. Decíamos y leíamos y hacíamos mención de lo que Salomón habló cuando se inauguró la casa de Dios. ¿Verdad que ahí bajó la gloria de Dios en esa ocasión? ¿O no? Dice que se llenó la casa de humo, de una nube espesa que los sacerdotes no podían movilizarse a ministrar, y dice que esa nube era la gloria de Dios. Entonces Salomón, inspirado, hermanos, conmovido por lo que vio, dijo las siguientes palabras: los cielos de los cielos no te pueden contener, ni esta casa que yo he hecho. Pero leíamos en Isaías a dónde viene a ser su morada en el Señor, su morada del Señor, en un frágil y débil ser humano. ¿No cree que eso es muy grande, hermano? ¿No cree que eso debemos de tenerlo en alta estima nosotros? Y cuidarnos. Y no involucrarnos en aquellas cosas que contaminan el templo del Señor. Y cortan y dañan nuestra relación con Dios. Porque cree que Él ha venido a hacer morada en nosotros, porque Él quiere tener esa comunión con nosotros. Entonces, ignoráis, dice Pablo a los Corintios, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Cuando se manifiesta Dios en la vida suya, ¿verdad que se siente la misma gloria de Dios o no? ¿No siente usted como si no tocara con sus pies la tierra? Yo he sentido esa bendición así. Entonces dice, ¿a dónde está, dice, ese templo? ¿Están todavía conmigo? ¿Están aquí todavía, hermano? ¿A dónde está ese templo? Si están mirando el verso 19, ¿a dónde está? Está en nosotros. Ahí lo dice, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros. Así es de que ese cuerpecito esté como esté, joven o ya vencido por los años, es del Señor. Pertenece a Dios. Y que usted y yo no podemos hacer lo que querramos con este cuerpo, porque es el templo del Espíritu Santo. ¿Qué le parece? ¿Está buena la enseñanza o no está buena? Ahora, que sigue diciendo el verso 20. Si tiene el Espíritu Santo de Dios morando en usted, esta palabra le va a hacer deleite en esta noche. Porque acuérdese que la Biblia dice en Efesios 6 que la espada del Espíritu es que
la palabra de Dios. Gloria a Dios. Así de que no puede estar usted aburrido siendo el templo del Espíritu Santo cuando la palabra es la espada de ese Espíritu Santo. Aleluya. Por eso hay que estar contentos. Ahora dice, porque habéis sido comprados por precio. ¿Cuál es el precio de su alma, de su vida, de su cuerpo? ¿Cuál es la redención? ¿Cuál fue el precio? La sangre de Cristo Jesús. Gloria a Dios. Por eso yo les digo y les repito, hermanos, cómo me conmueve lo de Hechos 20, 29 creo que es, donde dice de la iglesia que compró Jesús con su propia sangre. Y eso usted lo puede asociar y relacionar con este verso 20 donde dice, porque habéis sido comprados por precio. El precio que se pagó por nosotros, hermanos, siendo pecadores, fue muy alto. Por eso el valor que usted tiene y que yo tengo, lo tenemos porque mora en nosotros Dios. Aleluya. Por su Espíritu Santo. Gloria a Dios. Por eso es que debemos de cuidarnos mucho, hermanos. Sí, amén. Yo no sé si a usted le importa esto, Sí. pero hay que ponerle atención. Amén. Y entonces con ese cuerpo que es el templo, la morada y la casa de Dios, espiritualmente, ¿qué hay que hacer con ese cuerpo? Que dice ahí, glorificad pues a Dios, ¿en qué? Hermanos, todas nuestras acciones deben de glorificar a Dios. Aleluya. ¿Sí o no? Sí. Eso es lo que demanda Dios de nosotros. Por eso, hermanos, hay que preguntarnos cuál es su comportamiento, mi comportamiento. Como tenemos la casa de Dios, que es este cuerpo, si estamos albergando otras cosas, entonces Dios va a ir saliendo de ahí porque Él no puede estar ahí. Sí, así es. ¿Sí, hermanos, o no? Amén. Y si no, ¿por qué Pablo dice, no contristéis al Espíritu Santo, con el cual habéis sido sellados para el día de la redención? Acuérdese que para eso está el Espíritu Santo en nosotros, porque el día que el Señor venga, el Espíritu Santo de Él nos va a llevar. Aleluya. Por eso hay que procurar, ¿verdad? Nosotros gozar de esa bendición. Pero ¿verdad que es fácil perder esa bendición? Fácil, muy fácil. ¿Usted está de acuerdo con eso? Es muy Sí, fácil. amén. Pero ¿cómo cuesta alcanzar la bendición? ¿Verdad que cuesta mucho? Cuesta mucho trabajo. Se necesita dedicación, meditación, hermano, comunión, temor de Dios, oración, Aleluya. ayuno, Gloria a Dios. temor de Dios. Y entonces vamos a tener esa bendición. Pero qué fácil se va. Sí. Entonces dice, glorificad pues a Dios en que en vuestro cuerpo y en que y en vuestro espíritu. Aquí ya es el espíritu humano, en el cual el Espíritu Santo viene y se une, y cuando eso sucede, ya sabe usted lo que pasa, una tremenda bendición en nuestra vida. Aleluya. Entonces ese cuerpo y ese espíritu de vida humano que tenemos, ¿de quién dice la Biblia que son? De Dios. Son de Dios. Amén. El otro no tiene arte ni parte ahí, No, ¿verdad? no, ¿Verdad que no? no. Se recuerda que Jesús, cuando se llegó la hora de que lo iban a arrestar, Él dijo, vámonos, levántense, vámonos, porque el príncipe de este mundo viene y Él no tiene nada en mí. ¿No creen que debemos de, hermanos, del mismo pensamiento nosotros? Que Él no tiene arte ni parte en nosotros, en los redimidos. Porque si usted compró un artículo, ¿de quién es? Es suyo. ¿O no? Y le va a dar el uso que usted quiera. ¿O no? Entonces nosotros no somos artículos, pero somos propiedad de Dios porque Él nos compró con su propia sangre. Gloria a Dios.
Y aquí dice que le pertenecen. Pero ahora quiero que usted se suba unos versos de donde leímos, fue el 19, ¿verdad? Para que entendamos, hermanos, la razón por qué Pablo les dice esto. Se recuerda que en la iglesia de Corinto había el problema de fornicación. ¿Se recuerda? Que un miembro de la iglesia, esto hay que hablarlo claro, un miembro de la iglesia, si alguien no conoce a Dios dice, ¿y eso sucede? Sí sucede. Aquí lo dice. Ese miembro de la iglesia le había quitado la mujer a su mismo padre. Por supuesto, era la madrastra de él. ¿O no es eso lo que han leído ustedes en la palabra del Señor? Porque algunos dicen, por qué hay que hablar esas cosas así tan crudas. Hay que decirlas. Y por eso es que Pablo se molestó. Pero también por esas acciones Dios se molesta. Por eso Dios se había molestado en el descuido de la casa donde se glorificaba a Dios, pero también se molesta por el descuido de nuestras vidas. Ahora veamos, hermano, lo que dice el verso 15 de 1 Corintios 6. Otra pregunta que hace Pablo, ¿verdad? ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Verdad? Así se conoce la iglesia como el cuerpo de Cristo, porque Cristo es la cabeza, ¿verdad? Y aquí dice, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Otra pregunta, quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. ¿Cuál debía ser la respuesta? De ningún modo. Dice, ¿o no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Así como también la Biblia habla del matrimonio, ¿verdad? Que cuando dos, un hombre y una mujer se casan, en ese sentido vienen a ser uno. Eso dice la Biblia, ¿verdad? ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero mire lo que sigue diciendo. Pero el que se une al Señor, ¿qué es? Un espíritu es con Él. Por eso que la Biblia dice que es una necesidad adorar a Dios. ¿En qué forma? ¿En la carne? ¿A como caiga? ¿O como yo venga? Sí se puede. Si venimos mal, todavía podemos humillarnos y Dios nos va a levantar. Pero me refiero, no podemos vivir desordenadamente toda la vida. No podemos. Entonces, hermano, dice, el que se une al Señor, ¿qué viene a ser? Un espíritu es con Él. Lo que mencionábamos, que el espíritu humano, ahí es donde se viene a acomodar el Espíritu Santo, y entonces es que se forma esa vida fructífera, esa vida abundante, esa vida que no la va a agobiar ni a debilitar nada, porque Dios está con nosotros. ¿Verdad que está bonito? Si es fácil, solamente que obedezcamos. Y que nosotros, hermanos, nos esforcemos. Entonces dice en el verso 18: huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Hermano, ¿por qué tanto énfasis en el cuerpo? ¿Por qué Pablo explica esto? Por lo que hemos estado leyendo, que este cuerpo, o nuestro cuerpo ya en Cristo Jesús, viene a ser, ¿qué dijimos? Templo y morada del Espíritu Santo. Por eso es que a la vez que ofendemos a Dios con una acción de esa, también, hermano,
nos dañamos y nos contaminamos nosotros mismos. Por eso dice, contra su propio cuerpo peca. Amén. Gloria a Dios. Así de que esto es importante. El Señor vino a hacer su morada en la vida de los que se han arrepentido y han aceptado a Cristo como Salvador. Los que de corazón. Gloria a Dios. Porque hay que arrepentirse de a de veras, ¿verdad? No de mentirita, ¿verdad? No. No andar fingiendo, no andar engañando. Más bien no engañándolos nosotros mismos, porque no se trata de engañar a otros, sino que nosotros nos engañamos. ¿Usted cree que engaña a otro o se engaña a usted? Nos engañamos solos, hermano. Amén. ¿O no? ¿Cómo no? Así de que hay que tener cuidado. Entonces dice en segundo, en el capítulo 3 de la misma carta a los Corintios, léalo también. Gloria a Dios. 3:16. ¿No sabéis, otra pregunta, que soy templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Gloria a Dios. Verso 17. Si alguno destruyera el templo de Dios, por eso hay que cuidarnos en todo, ¿verdad? Gloria a Dios. Sí, hermano. Amén. Y sobre todo las contaminaciones espirituales, o los males, o los pecados. Entonces, ¿qué hará Dios? Dios castigará. Amén. Dios le destruirá a él. Sí. ¿Por qué entonces se enoja Dios o se molesta, se ofende cuando un hijo, una hija de él se portan mal y hacen mal uso de este cuerpo que es el templo de Dios? Lo está leyendo, ¿verdad? Amén. Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él. ¿Por qué? Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, Santo es. oiga, esto sí Aleluya. nos acabó, hermano. Gloria a Dios. Para que aquí, hermanos, se le quita la ocasión a aquellos que se burlan de la santidad. Cuando se habla de santidad, muchos se burlan. ¿Cómo no? Gloria a Dios. Entonces la exigencia es que nuestra vida debe ser una vida santa, Amén. ¿verdad? Aleluya. agradable a Dios. Bendito Dios. Aquí está diciendo el templo de Dios, santo es, ya no la casa, nosotros. ¿Y cómo somos santificados? Porque mora el Espíritu Santo en nosotros. Aleluya. Bendito el nombre del Señor, qué interesante, ¿verdad? Amén. Por eso, hermanos, es que debemos nosotros seguir hablando de estos temas, porque la Biblia o Dios por su palabra demanda santidad de un pueblo que la ha redimido. Gloria a Dios. Y lo viene pidiendo o lo viene enseñando y exigiendo desde el principio, desde el libro del Levítico. Sí, amén. Encontramos que Dios les dice que sean santos y ahí les explica la razón por qué, porque Él es santo. Pero Pedro también lo dice. Ya eso es para nosotros, ¿verdad? Que Dios nos ayude, hermanos queridos. Gloria a Dios. Necesitamos, ¿verdad? Sí, amén. Pero también necesitamos nosotros poner interés. Entonces, 2 Corintios. Vaya a 2 Corintios. Es más esta porción, mire, del 14 al 18, 2 Corintios. El tema está cortado diciendo, somos templo del Dios viviente. Aleluya. Qué precioso, ¿verdad? Amén. Qué lindo. No os unáis en yugo desigual. ¿Con quién? Con los incrédulos. Y algunos se enojan porque enseñamos estas cosas, pero la Biblia lo dice. Amén. Gloria a Dios. La Biblia dice, no seas aparceros, esa palabra en algunas otras versiones que son, esa palabra pues significa no seas participantes. Eso significa. Como quien dice, no andes del brazo. Porque no somos cualquier cosa, ¿verdad? No. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Por qué? Todo tiene una razón de ser, ¿verdad? Amén. Pero si está leyendo conmigo, ¿no?
Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Verdad que si le baja la palanquita de la luz, viene la oscuridad o no? Amén. Se la vuelve a subir y se tiene que ir la oscuridad. De modo que nunca pueden conciliarse y estar juntas la oscuridad y las tinieblas. Qué buen ejemplo enseña aquí la Gloria a Biblia. Dios, aleluya. Esto está interesante, hermano. Amén. No pueden estar la luz y las tinieblas juntas. No pueden. ¿Y qué concordia Cristo con Belial? Otro de los nombres a Satanás, ¿verdad? ¿O no? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? A no ser que usted le hable el mensaje de Cristo al que no conoce a Dios. Pero el que no conoce a Dios no tiene temor y no le podrá ofrecer, hablando espiritualmente, alguna cosa buena al creyente. ¿Sí o no, hermano? ¿Por qué cree que le dijo Dios a Jeremías que se conviertan ellos? ¿Le dijo eso a Jeremías o no? Sí, amén. ¿Y Jeremías fue hallado fiel profeta de Dios o no? Gloria a Dios, amén. Tanto que Dios lo premió por su fidelidad, que cuando fue la destrucción de Jerusalén y llevaron cautivos, le dieron opciones al hombre. Así honra a Dios a los que le honran. Aleluya. ¿O no? Amén. Así los pone en alto el Señor. Vino, hermanos, el capitán llamado Nabuzaradán, capitán del ejército de Nabucodonosor, con órdenes especiales, y vamos a decir especiales porque venían de Dios, dadas a Nabucodonosor. ¿Y qué le dijo Nabuzaradán, el capitán? La tierra, le dijo, está delante de ti toda. Ve a donde quieras morar. Si quieres ir con nosotros a Babilonia, bienvenido. Si te quieres quedar, quédate. La tierra está delante de ti. Porque así, hermanos, Dios ama a los que le aman. Aleluya. Yo recuerdo el testimonio de un hombre, uno de los integrantes de los voceros de Cristo, el Moreno. Dice que a él le detectaron cáncer en el páncreas. Usted sabe que eso es mortal. Solo que Dios quiera vive una persona. De ahí se va. Y inmediatamente, y lo llevaron, porque andaba en El Salvador, lo llevaron inmediatamente con ese dolor tan terrible. Y lo llevaron hasta Venezuela. Y dice que uno de los hijos, por eso, hermanos, nosotros debemos de tener cuidado con lo que decimos, ¿verdad? Y no renegar ni blasfemar cuando nos vienen las luchas y las pruebas. Encomendarlos en las manos del Señor. Pedirle a Él misericordia. Amén. Y si Él quiere sanarnos, que lo haga y Él lo va a hacer. Pero sobre todo lo que debemos de hacer es pedirle perdón a Él. Para que si se llega la hora, al cerrar nuestros ojos acá, podamos abrirlos en la presencia del Señor. Eso dijo David, que él iba a despertar en gloria cuando se muriera. Qué gloriosa esperanza para los hijos de Dios, ¿verdad? Y sigo con lo de este hermano Eduardo Silva. Dice que su hijo, cuando llegó allá, porque pues era muerte segura humanamente y conforme a ciencia, porque los doctores, quiero, hermano, que sepa que cuando le dicen tantos días te quedan de vida, están diciendo una verdad porque Dios les ha dado ese conocimiento. Solamente cuando Dios cambia el pronóstico, el diagnóstico, hermanos, o la noticia, es que no sucede. Pero este hijo, dice él en su testimonio, este hijo, y es, hermano, parte de un grupo que tienen de alabanza, ese hijo,
Dice que el desalentado dijo, así le paga Dios a los que le sirven tanto a Él. Esas palabras eran malas, ¿verdad? Había perdido la fe. Entonces él dice que lo llevaron con el doctor. Y cuando regresó, dice, a casa, dice que él le dijo dice que el hijo estaba ahí con el doctor que lo habían llevado. El doctor no sabía lo que este hijo había dicho. Y cuando le hicieron todos los exámenes, porque en El Salvador los hicieron y era cáncer directamente de páncreas. Entonces dice que el doctor en Venezuela le dijo que estaba totalmente sano y que no tenía nada. Y las mismas palabras que el hijo había dicho, esta vez las dijo el doctor de otra manera. Porque el hijo dijo que qué había pasado. Y dice que le dijo el doctor, así paga Dios a los que a Él le sirven. Por eso no hay que perder la fe, ¿verdad? Y si es que llegó, como dice el canto, ¿verdad? Que cantamos, el momento de partir, sabemos que nuestra alma va a ir a estar con el Señor. Las palabras que dijo el hombre negativas, el doctor las dijo positivas. Por eso hay que confiar en Dios. Es que nuestro Dios es bueno, hermano. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Por eso hay que cuidar al pueblo del Señor. No somos, hermano, como el resto de la humanidad que todavía no ha sido redimida. Ellos también van a ser salvos, o todo el que venga a Él. Pero nosotros ya estamos adelante, ¿verdad? Y somos luz, dice la Biblia, ¿o no? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? ¿Recuerda que lo mencionamos el de hoy? Porque vosotros sois, ahora somos la casa de Dios, ¿verdad? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Qué bonito, es que vivir en comunión con Cristo es lo más lindo que hay, hermano. Si no lo ha experimentado, luche. Está para usted también. Está para todos. Está aún para el que no le conoce. Si viene, tendrá esa dicha y esa bendición. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos. Así es de que, hermanos, cuando nosotros caminamos para donde vayamos, trabajo para donde vayamos, Dios está y anda con nosotros. ¿O no, hermano? Por eso es que Eclesiastés 5 dice que nosotros no podemos decir que es ignorancia cuando hacemos algo malo, porque Dios no lo tomará así. Dice que su ángel se enojará porque hay un ángel que está con nosotros. Ahí está Dios por medio de ese ángel. Por eso dice que no podemos decir fue por ignorancia. Si usted hace algo malo, no diga que es por ignorancia. Porque Dios sabe que no es por ignorancia. Conocemos el bien y el mal, hermanos queridos. ¿O no? Conocemos el bien y el mal. Entonces, ¿quién prometió? ¿El escritor de los Hebreos o el Dios mismo? Lo que dice el verso 16, ¿quién lo prometió? ¿El que escribió la carta a los Hebreos o Dios mismo lo prometió? Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Somos el pueblo de Dios. Ahora hay demandas y exigencias por el privilegio que tenemos, ¿verdad? Cuando dice la Biblia que el que mucho se le da, se le demanda más, ¿o no? Bueno, por lo cual, verso 17 dice, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré
Otra vez el Señor promete, y seré para vosotros Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas. Uno de los pocos a veces que la Biblia habla de hijos e hijas, ¿verdad? O de hombre y mujer. Y aquí dice, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas. ¿Lo dice quién? Dice el Señor Todopoderoso. El Dios sublime, hermanos, el alto y sublime Dios, dice estas palabras para nosotros, míseros mortales, que no lo merecemos, pero Él nos ha santificado, nos ha levantado, nos ha dado el valor que hoy tenemos, porque Él mora en nosotros, pero primero nos limpió por la sangre de su Santo Hijo, para que hoy seamos, hermanos, agradables delante de Él. Bendito el nombre del Señor. Sería bueno, hermanos, que nosotros siempre vivamos dándole honra y gloria a Dios con nuestras vidas y en nuestras vidas. Así de que no hay que involucrarlos en cosas desagradables a Dios, hermanos queridos. Ve, vamos a más adelante, cuando llegue el tiempo, vamos a tocar otra vez lo de Gálatas, porque entra esto y lo mencionamos en aquella ocasión. Pero seguimos leyendo Efesios capítulo 2. La casa de Dios, la casa espiritual, como iglesia, o sea, colectivamente, como asamblea, pero también individualmente, lo hemos estado leyendo. Vamos a Efesios capítulo 2. Dice la Escritura. Lea desde el verso 19. Porque la Biblia dice que antes nosotros los gentiles estábamos ajenos a los pactos de la promesa, ¿verdad que sí? No teníamos esperanza. Es más, Efesios y Colosenses dicen que andábamos sin Dios y sin esperanza en el mundo. ¿Lo han leído o no lo han leído? Pero hoy tenemos esperanza, ¿verdad? Y en el verso 19 dice, así que ya no sois extranjeros, ni advenedizos. ¿Por qué le está diciendo Pablo explicando esto a la iglesia de Éfeso? Porque la iglesia de Éfeso era una ciudad gentil, ¿verdad? Ahí donde vieron aquellas grandes luchas que enseña Pablo cómo pelear con las fuerzas del enemigo. Porque allí en esa ciudad moraba la gran diosa Diana, Afrodita, con otros nombres, Astarte, Íster. Allí moraba. Y por cierto, era un principado del diablo que tenía dominada a toda esa ciudad. ¿O no? Como lo existe hoy. Nosotros, hermanos, porque vivimos en la luz y Dios nos protege, pero sabe que Satanás tiene agentes en puntos estratégicos haciendo daño. Y por eso, iglesia de Dios, siendo iglesia y el pueblo de Dios, debemos de orar a Dios. No seamos arrogantes, hermanos. No seamos flojos, oremos a Dios. Usted y yo dormimos, el diablo y sus instrumentos no duermen. Usted puede ver testimonios de ex satanistas, cómo cuentan los lugares donde eran enviados a lanzar maldiciones, pero se llevaban grandes afrentas cuando se encontraban hay veces con iglesias que buscaban a Dios, no podían penetrar sus hechizos, porque el Dios nuestro es el Dios todopoderoso. ¿Qué le parece? Y ese Dios tan grande ha venido a hacer morada en nosotros. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos. Qué buena asociación, ¿verdad? Lo contrario que ha denunciado Pablo, que el incrédulo y el creyente no tienen nada que compartir, excepto, hermanos, cosas materiales que sean buenas, pero espiritualmente no hay, porque
¿Para dónde lo va a jalar el que no tiene temor de Dios? Solamente a el extravío. Amén, amén. ¿Sí o no, hermano? ¿Verdad que es difícil hacer llegar a la casa del Señor o a Dios a una persona que no conoce a Dios? ¿Verdad que sí? Amén. Pero a veces es muy fácil, hermano, el creyente se deja arrastrar. Sí, amén. Y mi pregunta es, ¿por qué el creyente no puede traer a alguien, verdad? No debe de ser así, no debemos de ser movidos, debemos mejor atraer a alguien para la luz y que no nos lleven a nosotros a la sombra. ¿Le parece, hermano? ¿No le parece? Amén. Entonces dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, buenas asociaciones, buenas influencias. Y estando en esta condición, hermano, de lo que hemos venido explicando, ¿qué es la enseñanza para nosotros? ¿Qué pide Dios por medio de su palabra? Por medio de Pablo. ¿El Espíritu Santo le dio estas palabras a Pablo? Sí. ¿O no? Gloria a Dios, amén. ¿A qué lo llama? Si ya somos conciudadanos con los santos de Dios, que le voy a invitar a leer, pero no le digo mostrarlo porque no tengo nada que mostrar de la Biblia, la que nos enseña. Gloria a Dios. ¿A qué nos manda? Si están conmigo o no están conmigo. Edificados. ¿Qué es edificarnos? Es fortalecernos, ¿verdad? Es afirmarnos, es crecer o no. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo. ¿Quién sostiene todo el edificio? Cristo. ¿Quién sostiene a la casa espiritual que es la iglesia? Cristo. ¿Quién sostiene a todos los creyentes o ha cuidado a todos los creyentes de todas las edades? Dios mismo. Amén, gloria a Dios, gloria a Dios. Y vea lo que dice, en quien todo el edificio bien coordinado, ¿verdad? Sí. Por eso hay que caminar, hermano, ordenadamente en pos de nuestro Dios. Sí, amén, amén. No los dejemos desviar, Amén. no dejemos robarnos la atención de este mundo. Así es. Que nuestro enfoque sea, hermanos, camino hacia la patria celestial. Aleluya, gloria a Dios. Acuérdese que los ejemplos en la Biblia no han quedado solamente para que los leamos y para que contemos historias, quedaron para enseñanzas. ¿O no? Cuando la mujer de Lot quitó el enfoque que llevaba para la tierra de Zoar para escapar del fuego, ¿qué le pasó? Ahí se quedó petrificada, ahí se quedó hecha una estatua de sal. Por eso es que no debemos, hermano, mirar ya para atrás en este mundo. Jesús dijo que ninguno que poniendo la mano en el arado mira hacia atrás, ese dice que no está apto para el reino de los cielos. Lo siento, mi querido hermano, que usted es creyente, pero si está mirando al mundo, usted no está apto para el reino de los cielos. Aunque no le guste. Aleluya. Si usted cree que se lo estoy diciendo yo por inspiración mía, vaya a Lucas 9:62, ahí lo va a encontrar. Por eso es que todo el que se haya enfilado hacia la patria celestial, debemos de caminar derecho hacia allá. Aleluya, gloria a Dios. Pablo dijo, yo no lo he alcanzado todavía, pero me mantengo, dijo, me concentro en este propósito, no mirando a diestra ni a siniestra, ni para atrás, sino hacia adelante. Gloria a Dios. ¿De acuerdo? Amén. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, la iglesia o el cuerpo de creyentes, bien coordinado, ¿qué es lo que se adquiere y se consigue cuando perseveramos? Crecimiento. Amén, gloria a Dios.
¿Y para qué? Para hacer un templo. Que sigue diciendo. Leíamos que Pablo otra vez ha dicho allá en Corintios que el templo de Dios santo es. ¿Verdad? Va creciendo para ser un templo santo en el Señor. ¿A quién se refiere? ¿A quién se refiere Pablo? A nosotros, a la iglesia. Usted lo puede ver en el verso 22, en quien vosotros también sois juntamente edificados. ¿Para qué? Para morada de Dios en el Espíritu, con E mayúsculo del Espíritu Santo. Bendito el nombre del Señor. ¿Tenemos privilegio o no tenemos privilegio? Grande. La casa de Dios. Hay que limpiarla, hay que restaurarla como lo hizo Ezequías. Pero ahora es espiritual, pero aún también, hermano, material. No debemos de, hermano, traer, por supuesto, cosas, no estamos hablando de cosas materiales, pero cosas espirituales a veces están albergadas en el corazón y no hay que traerlas para acá, gente de Dios. Hay que sacarlas, porque este lugar es para adorar a Dios. Y usted es el templo del Espíritu Santo de Dios. ¿Le importa eso o no le importa? Y la Biblia dice que nosotros ya somos, ¿verdad? Esa casa. Mire, vamos a la carta a los Hebreos. Ya se quieren ir por el calor, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Pero trabajaron todo el día bajo el calor. Y ahí no dijeron nada. Yo también anduve trabajando y ese sol estaba sabroso ahora. Pura agua como el rico allá en el invierno. Vamos a la carta a los Hebreos capítulo 3. ¿Tiene su Biblia? Los hermanos van a proyectar Hebreos capítulo 3. El pasaje es el verso 6, pero vamos a hablar de más adelante, de más arriba. Verso 1, por tanto, hermanos, ¿cómo llama el escritor a los hermanos? Santos. Santos. Y aquel día mencionábamos que nosotros no maltratamos a la iglesia. ¿Verdad que pasa eso? Pasa, hermanos, por favor. No lo hagamos en la iglesia, no debe de pasar eso, aunque en la Biblia encontramos las cosas que ha denunciado, hermanos, Pablo, que sucedía en la iglesia. Más eso sucedió y eso no es excusa para que nosotros repitamos esas cosas. Si está denunciado es porque a Dios no le agrada, ¿verdad? Entonces dice, por tanto, hermanos santos, qué bonito, ¿verdad? Participantes del llamamiento celestial. ¿Quién lo llamó a usted? ¿Lo llamó un predicador? No, lo llamó desde el cielo el Señor. Amén. Desde el cielo el Señor nos llamó. Desde el cielo Dios llama al pecador para salvarlo. ¿Por qué no decirle a Jocelyn Valencia que desde el cielo Dios le está llamando hoy? No es casualidad que usted vino de la casa del Señor. Dios lo quiso así. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión. ¿Quién es, hermano, el apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión? Es Cristo Jesús. Y aquí vamos, hermano, a la casa otra vez, el cual es fiel al que le constituyó,
¿Quién constituyó a Cristo como sumo sacerdote y como eso que menciona como apóstol, como salvador del mundo, como cordero de Dios, como redentor de la humanidad? ¿Quién lo constituyó? Si están yendo conmigo o no. ¿Quién lo constituyó? El cual es fiel al que le constituyó. ¿Quién lo envió? El Padre. Amén, gloria a Dios. ¿Verdad? Para que usted vaya aprendiendo que cuando le digan que Jesús es el Padre, aquí está diciendo que el Padre envió a Jesús. Gloria a Dios. Hay pistas para cuando le toque. Porque hay veces, hermano, como no leemos, todo aceptamos, ¿verdad? Entonces dice, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. ¿Cuál era toda la casa de Dios, la cual ministró Moisés? El tabernáculo hecho de pieles de animales y de cortinas, o la gran congregación que estaba cuidando en el desierto. ¿Cuál era, hermana Lupe, la casa ahí? Era la gran congregación. Por eso se dice que el pastor que ha tenido la iglesia más grande en el mundo ha sido Moisés. Parece broma, pero me gusta eso. Porque dice que solo de adultos iba más o menos 1,5 millones. Y oiga, y si eran productivos como somos algunos de nosotros, que algunos tendrían 10, algunos 7, algunos 12. ¿Cuántos millones, hermano, estaba pastoreando Moisés en el desierto? La iglesia más grande, no hay para dónde hacerle ahí, ¿verdad? Y fue fiel Moisés sobre toda esa asamblea, porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno refiriéndose a quién ahora, a Cristo, ¿verdad? Gloria a Dios. ¿Sí? ¿De qué personaje hemos hablado en el verso anterior? De Cristo, que fue constituido por el Padre sobre toda la casa. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Así es que ¿quién es más grande? Dios, ¿verdad? Entonces, ¿quién santifica? ¿Quién honra? Nosotros, hermanos, alcanzamos algún grado de santidad porque el que muere en nosotros nos santifica. No lo alcanzamos por obras nuestras. Aleluya. No. Dios lo único que quiere es que usted y yo le tengamos temor a Él. Gloria a Dios. Y de ahí el Señor se va a encargar. Dice el verso 4, porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Aleluya, gloria a Dios. Y aquí sigue la casa. Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios, como ya hemos explicado que era la gran congregación en el desierto, que por cierto no se portaban muy bien, ¿verdad? ¿Verdad que no? Amén, amén. Como hacemos muchos algunos, Sí, muchos en estos días de nosotros. sí. Sigue diciendo, como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir, de lo que venía. Dice, pero Cristo como hijo sobre su casa. ¿Cuál es la casa? La cual casa somos nosotros. Gloria a Dios, aleluya. Parece algo acondicionado aquí, ¿verdad? ¿O no? Algunos teólogos le dan otra salida a esto, pero la Biblia manda que perseveremos, ¿verdad? Si nosotros conectamos esa exigencia de Dios de que perseveremos hasta el fin, podemos pensar de que aquí hay como un condicionamiento, ¿o no? Pero Cristo como hijo sobre su casa, hemos leído en Efesios 2, ¿verdad? La cual casa somos nosotros. Aleluya. Pero ¿bajo qué condiciones? Si retenemos firme
¿Verdad que no debemos, hermano, de andarnos aflojando? No debemos de caer y levantarnos, porque hay creyentes que caen y se levantan. Se levanta y vuelve a caer. Y aquí la Biblia manda que estemos firmes. Si retenemos firmes, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Hasta el fin. La confianza. Esta misma carta en el capítulo 10 dice: no perdáis vuestra confianza, porque en ella hay grande galardón. Y luego el escritor dice que el que retrocede no agrada a Dios, pero él dice con resignación: pero nosotros no somos de los que retroceden, sino de los que preservan el alma para salvación. Aleluya. Así debe de ser. Amén. Entonces, ¿qué sigue diciendo? Hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Hermano, no hay que perder la esperanza. Yo me recuerdo cuando no conocíamos de Dios, pequeño, yo escuchaba nuestros padres católicos y de oía ahí decían fe, esperanza y caridad. ¿Qué vamos a aprender de eso? Pero la Biblia, ¿verdad? Ahora sí nos enseña a nosotros de una esperanza que es cierta, que es verdadera. Y esa esperanza, Pablo dice a los colosenses, miren, ya que me recuerdo, le voy a invitar a leer los Colosenses, vaya al capítulo 1. Vaya a ver quién es esa esperanza. Verso 27. Colosenses 1:27. 26 dice que había habido un misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que al venir Cristo fue dado a conocer, y ese era el misterio. Esa salvación, hermano, que estaba programada, que Dios había elaborado en su plan, ¿verdad?, divino, pero ahora ha sido manifestado a sus santos. Otra vez nos llama santos el Señor, ¿verdad? Creo que a algunos nos queda grande esa palabra, hermano. A mí me da algo de pena eso. Yo no sé si usted está completo, pues qué bueno. Y a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. Por eso que dicen que los gentiles, en una ocasión que los judíos no quisieron escuchar a Pablo, dice que los gentiles se regocijaron y glorificaron la palabra del Señor, porque Pablo les habló de esta esperanza. Y nosotros, que no teníamos arte ni parte, que éramos advenedizos, que éramos hermanos ajenos, ahora nosotros somos participantes, ya lo vimos, ¿verdad?, en el capítulo 3 de los Hebreos. Pero ahí dice que hay que guardar la esperanza hasta el final. A los gentiles, que Cristo, que es Cristo en vosotros, que leíamos en Hebreos. Dicen que el calor no descortina a uno, ¿verdad? Ya les olvidó que leímos en Hebreos 3. La exigencia de gloriarnos en la esperanza hasta el fin. ¿Eso leímos o no? ¿O no leímos eso en Hebreos? Y aquí que dice en el verso 27, que es Cristo en vosotros, que la esperanza de gloria. ¿A quién, dice Pablo, anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre? Solamente así, hermanos, por los méritos de Cristo Jesús, podremos llegar un día delante del Padre. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. Amén.
Que Dios nos ayude para no perder, ¿verdad?, la esperanza. Pero también para no perder el interés en esta noche con la palabra del Señor. Porque sí, hermano, el sol lo deja verlo atontado. No crea, llega uno arrastrando los talones, pero se recupera. A mí ya se me olvidó que estaba cansado. Ahora usted lo está sintiendo, ¿verdad? Tiene que aguante. No, solo les leo otra cita más porque queda, hermanos, una gran parte de este tema. Y si Dios nos da la vida, si yo todavía estoy entre los vivientes, le hablaré. Y la otra parte, si es que la termino el domingo. Entonces vaya conmigo para cerrar en esta noche a la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, verso 5. Porque lo que sigue, hermanos, va a hablar del deterioro que hay en la casa del Señor, por supuesto, la casa espiritual. Y que hay que restaurar la comunión. La tarea no va a ser fácil, pero se puede lograr con la ayuda del Señor, ¿verdad? Y que nos acerquemos a Él. Entonces leemos este último pasaje, primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2. Versos 4 y 5. Y algunos otros versos más. Dice, acercándonos a Él. ¿Sabe, hermano, que hay gente que hasta se burla cuando se habla de estos temas? ¿Cómo podemos acercarnos a Dios? Pero aquí dice que nos acerquemos, ¿verdad? ¿En qué manera? Físicamente no podemos, ¿verdad? Pero espiritualmente sí podemos. ¿O no? Porque ahora dice la Biblia que tenemos acceso directo al trono de la gracia por medio de Cristo Jesús. Acercándonos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres. En Efesios 2:20 leímos que la principal piedra del ángulo y que sostiene el edificio, ¿quién es? Es Cristo, y aquí está refiriendo a Él mismo, acercándonos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres. ¿Verdad que Israel rechazó a Jesús? Hoy en día todavía el mundo sigue rechazando a Jesús. Y Él es la única esperanza de salvación en este mundo. No son los gobiernos, no es una organización mundial, no es la ONU, no es nada por el estilo. Es Cristo, el único que puede salvar a la humanidad y puede llevarla al Padre si la gente acepta a Cristo en su corazón. Entonces dice, vosotros también como piedras vivas. Ve cómo ha presentado en el primer verso a Cristo la Biblia como piedra viva, ¿verdad? Por eso que el Cristo, hermanos, glorioso, Él vive por los siglos de los siglos. Se recuerda que leíamos en Hechos 17 que Dios no necesita ser honrado de las manos de nadie, ¿verdad que no necesita ayuda? ¿Verdad? ¿Verdad que no? Y verdad que los escultores, ¿cómo lo hacen, hermanos? Puro garabato lo hacen así. Y está lleno de polvo. ¿Sí? Usted nunca vio, hermanos, cuando iba al templo católico, los dientes de ese Cristo estaban llenos de tierra. Pero Cristo está vivo, hermano. Está vivo. Juan lo miró lleno de esplendor y de gloria, ¿verdad? En la isla de Patmos, ¿no? Ese es nuestro Salvador. Y cuando dice que no necesita ser honrado en las manos de nadie, ¿verdad? Que Él no necesita que nadie lo traiga, hermanos, en una parihuela de 4 trancas y 4 hombres cargándolo. No, Él sostiene a todas las cosas. Él nos trae a nosotros y nos cuida. ¿Qué le parece? Gloria a Dios. Vosotros también como piedras vivas, sed edificados. Ya lo ha pedido la palabra del Señor anteriormente, lo que leímos, ¿verdad? Como casa espiritual
y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Aquí tiene otra pista para que cuando le digan que Cristo es el mismo Padre, aquí está diciendo que no. Si se fijaron, hermano, no se fijaron. Se me hace que no, ¿verdad? ¿Sí? Aquí dice, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios, ¿por medio de quién? Nadie, dijo Jesús, puede ir al Padre si no es por mí. Aleluya. No voy a pensar que estoy hablando de mí. Jesús dijo de Él. Amén. Nadie puede llegar a Él ni con oraciones, ni con sacrificios, ni de ninguna manera, si no es por los méritos de Cristo Jesús. Gloria a Dios. Amén. Así es de que Él es el Salvador del mundo. Verso 6, por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en Él no será avergonzado. Garantizado, todo el que cree en Cristo Jesús no será avergonzado, no será condenado, será salvo. Aleluya. Algunos dicen, haciendo llamamiento, dicen: venga Cristo, dice, tráigale todos sus pecados, y si no se siente a gusto, dice, se le devuelven todos sus pecados y váyase de vuelta. Pero nadie que ha gustado, hermanos, el don de Dios, el gozo y la alegría que produce ser hijo de Dios, se va a volver al mundo. Amén. Sería la locura más terrible que comete una persona. Entonces, hermano, desechada por la gente. Pero en el verso 7 dice: para vosotros pues, los que creéis, Él es precioso. ¿Cuántos creen eso, hermano? Amén. Él es precioso, la Biblia lo dice. Amén. Para nosotros Él es precioso. Y por eso es que debemos de alabarle con toda libertad y con toda alegría. Amén. Amén. Aunque a veces nos vienen doliendo, hermanos, los carapachos del lomo, la cintura, pero hay que alabarle. Amén. Es que Él nos ha dado todo, Aleluya. ¿verdad? Para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Así es de que mire, fíjese bien en esta piedra. Piedra de tropiezo y roca que hace caer, ¿para quiénes? Para los que no creen. No fue esa la profecía que dio, hermanos, el viejecito allá en Jerusalén cuando tenía en sus brazos al niño Jesús, que Él sería para levantamiento de muchos y para caída de muchos. Eso dijo. Porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Y ahí sigue el gran privilegio. Me detengo acá. Quiero dar gracias a Dios por el tiempo que Él me permitió leer con ustedes la palabra del Señor y dirigirme a ustedes. Y a usted por su paciencia, y a la audiencia, hermanos, que lo siga a través de las redes sociales. También que Dios les bendiga. Alguien, hermano, va a ser iluminado con esta palabra. La palabra del Señor nunca sale de la presencia de Dios en vano, sin hacer una obra. Amén. Así de que vamos a darle gracias a Dios. Aquí nos vamos a ver estos mismos, ¿verdad? Amén, hermano. Cuando hayamos orado y despedido, le doy un anuncio. Y si ve que se me va olvidando, pegue un salto ahí, dígame el anuncio. Padre, muchas gracias en el nombre de Jesús por el tiempo que estuvimos en este lugar, glorificando tu nombre, escuchando tu palabra, mi Dios. Gracias por el pueblo que se congregó, gracias por la audiencia que nos ha estado siguiendo. Dios del cielo, que esta palabra santa llegue a la vida, amén, con el corazón, el espíritu, Dios mío, de todos los que han escuchado, mi Dios, y que pongamos por obra y obedezcamos, Señor del cielo. Dios del cielo, el mandamiento de tu santa palabra.
Yo oro por aquellos que no te conocen, mi Dios, que pueda su entendimiento ser abierto y conocerte a ti como Salvador de sus almas. Bendito sea tu nombre santo y glorioso, Dios Todopoderoso. Muchas gracias, mi Dios. Yo te ruego que al terminar nuestra reunión despidas a tu pueblo en paz y donde se encamine cada uno sea guardado del mal y que esa paz santísima, la que hemos sido llamados por Cristo Jesús, gobierne nuestros pensamientos y nuestros corazones. Y todo esto te lo rogamos en el nombre santo y poderoso de Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén.